Hola a todos, este es el video número 2. En esta ocasión a mí me toca hablar acerca de una revisión bibliográfica que se me asignó, que lleva por nombre Pruebas especiales en líquido seminal. Decidí ponerlo así abreviado porque me abarcaría mucho espacio en la pizarra y no dispongo de mucho espacio por el tamaño de la pizarra. Bueno, para empezar, eh, tenemos como primer punto lo que son las consideraciones generales. Para esto se recomienda de que la muestra de líquido seminal eh, se tenga de 2 a 4 días de abstinencia al paciente. Cabe resaltar de que para esto el paciente no debe tener una abstinencia mayor de 7 días porque pone en juego lo que es la calidad y la actividad de los espermatozoides como tal. Entonces, como segundo punto tenemos el método de recolección de la muestra. Para esto depende bastante del criterio del laboratorio que vaya a analizar la muestra de líquido seminal. Eh, Generalmente se emplea el método de masturbación porque es más eficiente, es más práctico, pero la bibliografía también nos menciona un método alterno que es el uso de un preservativo especial no espermicida, el cual se lleva al paciente, se le explica lo que tiene que hacer. El paciente es acompañado de su pareja sexual, tienen intimidad y se recolecta la muestra directamente del preservativo especial. Eh, pero para fines didácticos nos vamos a quedar con el primer método, el método de masturbación. Eh, Hablando un poco de esto, también se puede dejar que el paciente vaya acompañado de su pareja sexual para que ésta le ayude a la recolección de la muestra. Eh, Se preguntarán cómo. Bueno, la pareja sexual puede masturbar al paciente o puede estimular para que la eyaculación sea más rápida y así sea menos incómodo para el paciente estar en una habitación masturbándose. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es unas notas que hice yo para este punto. Dentro de las notas como tal tenemos que si el paciente es acompañado de su pareja sexual, esta no debe realizar ningún tipo de práctica sexual oral porque esto contaminaría la muestra haciendo de que la bacteria prolifere, entorpeciendo nuestros resultados. Bueno, como siguiente punto también tenemos eh, que nosotros, los encargados del área de la salud, al momento de manipular lo que son secreciones o líquidos corporales de pacientes, debemos considerarlos como potencialmente patógenos. Aunque nosotros sepamos de que todo está bien con la muestra, siempre hay que tener esa precaución. Entonces, otra nota sería de que se debe tener en cuenta de que las muestras de semen pueden contener patógenos así como el virus de hepatitis B y el virus de VIH, claro que sí, y lo que son los herpesvirus. Bueno, continuemos. Como siguiente punto tenemos lo que es el espermograma. El espermograma, como su nombre lo indica, es un examen que tiene como finalidad evaluar tanto la cantidad como calidad de los espermatozoides en lo que es el plasma seminal. Entonces, para esto nos da origen a lo que es el cuarto punto, que es la terminología adecuada que nosotros tenemos que emplear al momento de hacer todo este tipo de protocolo. Bueno, como primer término adecuado que nosotros tenemos que manejar es la azoospermia. La azoospermia más que todo indica ausencia o niveles disminuidos, disculpe,
de espermatozoides. Como siguiente término tenemos la oligospermia, que es un recuento muy bajo de espermatozoides en el plasma seminal. La astenospermia, se emplea este término cuando hay problemas en la movilidad de los espermatozoides como tal. Esto se observa en el examen microscópico, que les voy a hablar un poco más después. Tenemos también lo que es la teratospermia, que se refiere a lo que son espermatozoides con morfologías anormales, que igual se los voy a ir detallando a lo largo de la presentación. Tenemos la necrospermia, que como su nombre lo indica, son espermatozoides muertos dentro de nuestra muestra, en el caso de la muestra del paciente. La hipospermia, que es un bajo volumen de líquido seminal en lo que es la eyaculación. En este punto hay que hacer hincapié de que, como ya lo indiqué, dentro de las consideraciones generales, se tiene que respetar el tiempo de abstinencia para la recolección de la muestra, porque si el paciente lleva una muestra de un día antes de la determinación, se toma como hipospermia y puede dar resultados que no son lo correcto. Entonces se tiene que tomar ese cuidado al momento de lo que es la abstinencia. Bueno, habiendo aclarado los términos, podemos pasar de lleno a lo que en verdad nos interesa, o en lo que se basa más que todo este estudio, que es el examen tanto macroscópico como microscópico. Entonces, para ir detallando un poco más, tenemos el aspecto de la muestra. Bueno, el aspecto de la muestra, es importante que nosotros sepamos diferenciar entre lo normal y lo anormal. Lo normal sería un color gris opalescente, y si nosotros observamos cualquier otra tonalidad, tenemos que tomarlo como que algo está pasando con eso. Por ejemplo, si en la muestra se encuentra rojiza o de color marrón, esto es un claro indicativo de que hay presencia de eritrocitos o hematies en nuestra muestra. Bueno, la muestra también puede ser amarillenta. Esto puede deberse a altas concentraciones de bilirrubina. También en pacientes que ingieren lo que es vitamina B12 de forma exógena, esto puede dar una apariencia amarillenta al líquido seminal, pero no indica una patología como tal. Entonces se tiene que diferenciar de la presencia de bilirrubina en esta. Bueno, tenemos el color naranja, amarillo, pero una tonalidad de amarillo un poco más fuerte, que se debe a las altas concentraciones de flavoproteínas oxidadas dentro de las vesículas seminales, consecuencia de una elevada abstinencia. Generalmente esto se da en pacientes que no tienen una práctica cotidiana de lo que son las relaciones sexuales, o lo que es la masturbación como tal. Entonces esto son aspectos importantes en este inciso dentro del examen macroscópico. Como siguiente punto tenemos lo que es el volumen de la muestra. El volumen de la muestra es importante, como ya les mencioné, dentro de la terminología adecuada, porque esta debe oscilar generalmente de 1.5 hasta 4 miligramos en una sola eyaculación. Otra cosa que se debe hacer es que nosotros, al momento de analizarla, trasvasamos del recipiente estéril en el cual se nos entrega la muestra, lo trasvasamos a un tubo cónico, lo medimos y lo anotamos en la boleta correspondiente al análisis que se está realizando.
Bueno, como siguiente punto tenemos la licuefacción. La licuefacción es un factor muy importante porque se debe llevar a cabo después de entregada la muestra. Se tiene que hacer cronometrado de 25 a 30 minutos para que la muestra se licúe. La licuefacción, de eso se trata. La muestra viene con un aspecto gelatinoso, entonces nosotros dejamos pasar tiempo, esta muestra se vuelve líquida y así nosotros podemos analizarla adecuadamente. Se debe mantener a una temperatura de 37 grados. Perdón. Para esto nosotros podemos incubarla y se deja en total reposo sin estarla manipulando de un lado para otro. Y eso más que todo. Como observación, yo hice de que si la muestra no se licúa en este periodo de tiempo, se debe buscar lo que son grumos, coágulos y hebras dentro de lo que son la muestra. Esto es un claro indicativo de que el líquido seminal es anormal o patológico. Entonces, como siguiente punto tenemos lo que es la viscosidad. Bueno, para la viscosidad, esto va muy de la mano con la licuefacción, pero no se debe confundir. La viscosidad eh, se, nosotros lo analizamos con ayuda de una pipeta Pasteur. Entonces, después de transcurrido el tiempo de licuefacción, lo que debemos hacer nosotros es tomar muestra con una pipeta Pasteur y dejar caer gota a gota. Si se observa de que esto sucede, eh, se, se anota como una viscosidad adecuada. Pero si esto no pasa o se forma un filamento mayor de 2 centímetros, se reporta como viscosidad aumentada y licuefacción disminuida. Estos son inversamente proporcional, por eso se tiene que tener cuidado de no confundirlos. Y bueno, la determinación de pH. La determinación de pH es bastante importante por el hecho de que el valor debe ser menor a la escala de 7.0. Puede deberse a una constitución disculpe, a una constitución en gran porcentaje de secreción prostática. Entonces es un factor muy importante. El rango que se espera para este tipo de muestras es de 7.2 a 8.2. Bueno, para mayor información yo les puedo adjuntar un archivo que yo realicé en el cual me basé para esta presentación. Entonces, continuando con la exposición como tal, tenemos el examen microscópico. Para esto tenemos los factores que son la motilidad espermática, la observación en tipos de movilidad, la vitalidad y la morfología espermática. Bueno, para irlos detallando uno por uno, tenemos la motilidad espermática, ¿verdad? Para esto se debe colocar una gota de líquido seminal en un portaobjeto y colocarlo en cubreobjeto. Habiendo realizado esto, se deja estabilizar por unos 45-60 segundos hasta que la muestra se mire homogénea y observamos en 40x. Un dato importante en este punto es que nosotros tenemos que observar 200 campos microscópicos aproximadamente para dar un buen criterio, y nunca se debe contar menos de 150 campos según lo que leí yo en algunas literaturas. Entonces, continuando, tenemos para agregar la información extra a lo que es la motilidad espermática,
tenemos que contar solamente espermatozoides completos. No se deben contar cabezas sueltas ni colas sueltas. En muestras muy viscosas puede producirse una falsa astenosospermia. Entonces es bastante importante tener todos estos factores en cuenta al momento de la realización del estudio del líquido seminal. Entonces, como siguiente punto tenemos también lo que es de que puede presentarse aglutinaciones de espermatozoides y células agregadas en la muestra cuando las muestras como tal son muy densas. Bueno, siguiente punto, observación y tipos de movilidad. Para esto tenemos una tabla que va del tipo A al tipo D. El tipo A es una movilidad bastante rápida y progresiva. Vemos los espermatozoides de un lado para otro, que es lo que se espera en pacientes normales. Bueno, tenemos también lo que es el movimiento tipo B, que se considera un movimiento progresivo pero un poco más lento. En el caso del movimiento tipo C tenemos lo que es una movilidad no tan progresiva con movimientos de cabeza de los espermatozoides de una vez por segundo, y el tipo D, que es totalmente inmóviles, que podría también decirse que es un sinónimo de la necrospermia. Entonces eso es todo con respecto a la observación y tipos de movilidad. Continuando con la presentación, tenemos la vitalidad como tal de los espermatozoides, y como su nombre lo indica, claramente está de que un parámetro a evaluar si hay espermatozoides vivos en la muestra o no. El procesamiento es muy sencillo, ya que se realiza estudiando la integridad de la membrana por medio de tinciones. Para este tipo de tinciones tenemos lo que es la eosina, negrosina. Yo les adjunto el archivo abajo del video para que puedan leerlo más detenidamente. No puedo alargarme mucho en el video porque YouTube no acepta videos más largos de 20 minutos. Entonces vamos a continuar, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, como punto final tenemos lo que es la morfología dentro del examen microscópico. Bueno, la morfología es bastante importante porque nosotros podemos teñir para esto con tinciones así como el GEMSA o el Wright. Igual, contar los 200 campos microscópicos y observar, en los cuales podemos ver anormalidades morfológicas como espermatozoides sin acrosoma, espermatozoides sin cola o espermatozoides con dos colas o dos cabezas. Entonces este es un factor bien bonito al momento de hacer el estudio, porque en muestras patológicas uno encuentra de todo. Bueno, con respecto a la presencia de aglutinaciones y agregaciones en lo que son las muestras de líquido seminal. Bueno, las aglutinaciones, como nosotros sabemos, se visualizan como un grupo de espermatozoides móviles, ya sea unidos por cabeza a cabeza, cabeza a cola, cola a cabeza o cola a cola, cualquiera de estas. La agregación es muy diferente, o sea, son cosas muy similares pero a la vez muy diferentes. La agregación es la unión de los espermatozoides inmóviles, generalmente muertos, unidos a otras células como células epiteliales o fibras de mucosas. La concentración de espermatozoides y otras células. Bueno, esto se hace en cámara de Neubauer. Es importante porque se utiliza para determinar la concentración espermática como tal,
y para esto solo se debe hacer una dilución con agua destilada o agua regular. Eh, Algunas literaturas mencionan de que también se puede utilizar solución salina fisiológica, y esto depende más del criterio o los medios con los que se disponga en el laboratorio en el que nosotros estemos ejerciendo como tal. Como siguiente punto, ya a manera de resumen, porque no me puedo alargar mucho, es un significado de resultados anormales de un espermograma. Bueno, esto es un factor muy importante porque nosotros tenemos que memorizarnos bien qué es lo normal y qué es lo patológico. Dentro de las anormalidades podemos encontrar que el recuento de los espermatozoides sea muy bajo y el paciente en estudio puede ser fértil. Entonces, no necesariamente se necesita una concentración eh, tan elevada para que el paciente sea fértil. Eh, como decirlo de una manera más digerible, si se encuentran pocos, pero que sean buenos. Así tomémoslo para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Entonces también tenemos un factor importante que es la acidez del líquido seminal y la presencia de leucocitos. La presencia de leucocitos en cualquier tipo de líquido corporal o muestra indica una infección como tal. Entonces es importante determinar este factor porque esto nos va a afectar lo que es el proceso de fecundación. Otro punto importante es que si se encuentran anomalías, se requieren exámenes adicionales, aunque algunas veces se prefiere repetir el examen de semen en, a la siguiente semana, siempre y cuando el paciente esté dispuesto a hacer otra determinación. Bueno, un extra aparte de la presentación que ya he hecho es el espermocultivo. El espermocultivo no siempre se realiza. Es importante tomar en cuenta esto, pero también se debe tomar en cuenta el hecho de que saber cuándo realizarlo. Y esto es cuando se encuentran leucocitos en la muestra mayor de 1.000.000 por milímetro. Entonces es un claro indicativo, claro que sí, de infección en glándulas accesorias a lo que son los genitales del sistema reproductor masculino. Entonces un factor importante, eh, como, algo conclutorio, eh, también les puedo mencionar lo que es otro análisis que se realizan, como ser el MARTES. Esto consiste en mezclar el semen en lo que son una solución de látex, los cuales está impregnado con anticuerpos específicos que detectan anticuerpos antiespermatozoides, que son de inmunoglobulinas de tipo IgA e IgG. Entonces eso era lo que yo les quería mencionar. Eh, Espero no haberles aburrido. Cualquier duda me la dejan saber en la parte de los comentarios. Estamos subiendo videos cada vez que se nos permite, porque a veces uno pasa bien complicado de tiempo. Entonces muchas gracias por todo, gracias por su atención. Espero haber despejado algunas dudas. Espero de que mi información reunida haya sido de bastante agrado para ustedes. Traté de explicárselo de una manera más sencilla y pues solo me resta decirle que muchas gracias y éxitos.